Comenzamos con la atención puesta en la actualidad y en los que nos afecta principalmente ya como ciudadanía, porque a veces cuando escuchamos los enredos de los políticos hablando de esto o lo otro, pues casi como que no va con nosotros porque no terminamos de entender ese discurso, y de eso se trata, de que tanto unos como otros, del partido que sea, a veces hablan en un vocabulario, con unos conceptos que saben que la mayoría de la población pues no está puesta, y quizás lo hacen hasta adrede, ¿no? Como para marcar su territorio, como lo hacen pues algunos animales, ¿no? Que van marcando para que sepa cada uno quién es quién. Bueno, pues vamos a hablar de todas esas cositas. Y lo hacemos saludando a nuestra invitada. Ella es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas, Carmiaco Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo no sé si me pasé a hacer esa comparación de cómo se marca el territorio, cómo a veces determinados discursos se hacen y aún a sabiendas de que no está llegando a la población, pero es como marcar, ¿no? Hasta aquí, sí. Y ustedes indefensos. No te has pasado porque es verdad que hay muchos problemas muy complejos que no se pueden resolver fácilmente con un discurso facilongo, ¿no? O con frases hechas y tal. Y entonces vemos cómo van pasando los discursos desde que no entiendes absolutamente nada porque te utilizan un tecnicismo o te enredan mucho el discurso para intentar hablar sobre un tema precisamente para que no te enteres de lo que está sucediendo, ¿no? O para tapar determinadas cosas que puedan estar sucediendo a niveles políticos. Y después, por otro lado, te pueden pasar al discurso facilón, simplista, populista, que lo que intentan es, pues, estás así, como diciendo, con la mano izquierda hago una cosa y con la mano derecha te estoy diciendo este discurso, ¿no? Uh-huh. Entonces, estás ocultando realmente con el discurso fácil o facilongo, pues realmente tus intenciones, ¿no? Uh-huh. Y de eso tenemos ejemplos en cada partido. Yo pues, pongo diferente. Uno que me tiene hablando sola desde ayer. Este próximo viernes va a ser la conferencia de presidentes. El pasado, hace unos días, se reunía el gobierno del Estado con el Partido Popular, representantes del Partido Popular, y con el gobierno de Canarias, Coalición Canaria. Y una vez más, el PP ha dicho, cómete tú el problema de la inmigración. Entonces, por un lado, aquí vemos el discurso de los dirigentes nacionalistas, ya sea Fernando Clavijo como la misma Rosa Dávila, atacando al Partido Popular porque nos deja solos, porque no podemos seguir haciendo frente a la atención a los menores migrantes. Y es verdad, son muchos y los recursos son los que son. El PP nos mira con, pero es que después los tienen sentados en la vicepresidencia, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife. ¿Por qué dicen aquí una cosa como mamá pollo metiendo bajo el ala a los vicepresidentes, pero después quieren hacer enfadar a la población contra un Partido Popular Nacional, cuando aquí los tienen amaestraditos, amaestrados no, sí, protegidos? Aquí todo lo que está ocurriendo, yo también he estado muy sorprendida, ¿no? Porque si realmente tenemos un problema, que yo ya estoy... Hombre, uno lo duda, viendo esto, uno ya empieza a dudar, sí, de que sea tan grave como dice. Estoy relativizando, porque si es tan grave, pues soluciones se han ofrecido, ¿no? Quizás no son el 100% de lo que hay que hacer, pero soluciones se pueden ir haciendo y se pueden ir aplicando, ¿no? Digamos. Sin embargo, vemos que eso no ocurre. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el PP no ha firmado, no se hacen? Es que ni siquiera se llegaron a entrar con una disposición de negociar alguna cosa, sino ya de entrada, antes de la reunión esta que había, ya dijeron que ellos no iban a entrar a negociar absolutamente nada. Pues esto sí que es muy sencillo, pues porque Vox les había amenazado que si firmaban algo de reparto de migrantes, ellos no iban a apoyarle en los presupuestos en las distintas comunidades autónomas donde necesitan de Vox para sacarlos, ¿no? Lo que está claro es que son más importantes esas comunidades, claro, que Canarias. Siempre sacamos intereses, digamos, o en este caso de unas comunidades determinadas que gobierna el PP, para intentar sacar sus presupuestos, ¿no?
Y eso se antepone ante los problemas que pueden existir en Canarias, porque Canarias en el fondo se sigue considerando políticamente como una colonia, digamos, una neocolonia, ¿no? En donde los problemas de Canarias son importantes si están las fronteras en cuestión. Si no están las fronteras en cuestión, no somos para nada importantes. Y eso se ha demostrado en el día a día, ¿no? En la política del día a día, ¿no? Y después tenemos una clase política en Canarias representada en estos momentos por un gobierno de coalición que no da la talla, no da la talla. Si efectivamente tenemos ese problema tan grave, como mantiene un gobierno, como tú dijiste antes, con aquellos que se oponen a las medidas si que tan tú grave mismo el problema, estás planteando. Es decir, ¿cómo es posible que case la política de decir hay que repartirla a los menores con la política que dice que no hay que repartir a los menores? ¿En qué quedamos? ¿Cómo un gobierno de coalición puede mantenerse? Pues porque también tienen otros intereses que no son los migrantes. Está así de claro, yo lo veo así de claro. O sea, es que esos intereses son mucho más importantes que lo que ellos llaman el gran problema de Canarias. El interés de mantenerse en el poder es más importante que los problemas de Canarias. Y eso lo están demostrando todos los días, no solo con las políticas migratorias, ¿no? Se está comprobando cómo todo el tema que ha existido sobre la vivienda no se ataja para nada. El tema de la vivienda vacacional tampoco se ataja. El tema de la pobreza tampoco se ataja. Se gobierna para unos pocos. Y esos pocos están representados, y hay que decirlo claramente, están representados por unos partidos políticos que tienen unos intereses y que son pues posiblemente hasta subvencionados por esos pocos, ¿no? Por esos pocos que son la parte de la economía, ¿no? Entonces, pues bueno, todos los problemas de la gran mayoría quedan en el saco, en ese saco que se va vaciando con los discursos en las campañas electorales, pero que se vuelve a llenar cuando está en el poder, ¿no? Porque ahí se van quedando todos los graves problemas que tenemos de Canarias. Y no sé si la población está anestesiada. La semana pasada, pues un montón de gente preocupadísima porque, bueno, sabes que existe el otro grave problema, a mí me parece gravísimo, pero muy grave, que es el de los extutelados, es decir, aquella que por cierto ocurre también con los de aquí. Sí. Con todo aquel niño joven que lo tutela el Estado a los 18 años sale a la calle. Las comunidades. Las comunidades que están sí, bajo la tutela de las que comunidades. Perdón. Bueno, es que las comunidades de Estado también. Sí. Pero bueno, salen a la calle, estén en mitad de sus estudios o no. En el caso de las personas migrantes que vienen en patera, mucho peor, porque vienen sin el idioma, vienen sin ningún tipo de entorno, con lo cual, pues su salida a la calle es la indigencia. Y después, los vemos que están ya todos esos jóvenes que mucha gente dice hay que devolver. No. Si están bajo la tutela del gobierno de Canarias, una vez que cumplen los 18 años, no se pueden devolver como si hubiesen venido como adultos. Quedan de una manera alegal. No están fuera de la ley, pero tampoco están dentro. Exacto. Porque quedan en un limbo ahí y en la calle. Sí, yo entiendo, yo es que no sé, yo si adopto un niño y yo tengo la nacionalidad española, ese niño, esa niña adquiere la nacionalidad. ¿Cómo es posible que cuando se lo tutela por parte de una comunidad autónoma no adquiera la nacionalidad? Desde que se le tutela hay que empezar a considerarle que se hacen responsables como uno más de nuestra sociedad, porque están siendo tutelados por nosotros, en realidad. ¿Cómo después les abandonamos? ¿Cómo después esa gente les pedimos que sobrevivan? ¿Con qué van a sobrevivir? Claro que tutelarlos no es solamente darles un plato de comida al día, unos calcetines negros y una sudadera roja o azul. No. Es mucho más. Tutelarlos significa darle educación, alimento, entorno social,
Yo por eso soy muy crítica con cómo se trata a los tutelados, porque se les saca de unos lugares, se les mete en otros, en función no de ellos, sino en función de los intereses que tienen con las casas tuteladas. Yo tuve alumnos, ¿no?, que estaban tutelados y de repente desaparecían del aula cuando ya se estaban integrando con el resto de sus compañeros, ¡pum!, desaparecían. ¿Y dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Bueno, pues lo han cambiado de casa o de isla incluso, o se los mandaban a la península. Es decir, es una situación como si fueran ya ni animalitos, ¿no?, sino como si fueran objetos que yo traslado de un sitio para otro, y cuando ya yo dejo de tener una responsabilidad sobre ellos, me desentiendo absolutamente. Yo creo que eso hay que mirárselo, y hay que mirarlo muy bien, porque creo que tenemos ahí un potencial humano tremendo para que sean precisamente parte de nuestra sociedad. Sino que se pongan las pilas con la reforma de la ley de extranjería y se dejen de los dobles discursos. Exacto. Y de las dobles varas. Yo creo que hay que hacer muchísimo, que se puede hacer, que nos beneficia a todos, a nosotros también nos beneficia, que beneficia a toda esta gente joven, que nos daría además un carácter social muy diferente. Que iríamos en un camino de una sociedad antirracista, que iríamos en un camino de una sociedad que no tiene miedo o fobia a la pobreza, sino que asume la pobreza para sacar a la gente de ella, y seríamos una sociedad nueva muy, muy interesante, y no lo que ahora estamos siendo. Otro temita que interesa mucho, sobre todo a las personas mayores y personas dependientes de nuestra comunidad, de nuestras islas. No sé, en el resto. Lo hemos hablado siempre al final de tiempo, nos hemos quedado cortitos. La posible privatización del servicio de atención domiciliaria. El otro día leía un artículo de cómo lo critica y se opone el Colegio de Trabajadores Sociales de Canarias. ¿Qué va a pasar exactamente con esto? Porque el paisanaje que se presenta por delante es bastante complicado, ¿eh? Sí. Ya estamos en una media privatización, porque ya si antes el servicio a domicilio lo llevaban directamente los ayuntamientos, ¿no? Las trabajadoras eran parte de los ayuntamientos como trabajadoras, era un servicio público realmente. Esto se pasó quitando a todas estas trabajadoras y haciendo unas licitaciones con las empresas, con lo cual las trabajadoras pasaban a esas empresas, pero bueno, había un contrato de licitación en donde los ayuntamientos seguían teniendo una gran responsabilidad en atender a los usuarios. Los usuarios eran realmente unos usuarios de un servicio del ayuntamiento que se realizaba a través de una empresa, pero eran usuarios de una. Tenemos aquí ahora dos problemas. Uno es que quieren privatizar absolutamente todo, los ayuntamientos quieren quitarse de encima de esa responsabilidad, quieren quitar ese servicio público y privatizarlo totalmente. ¿Cómo? A través de subvenciones que darían, o sea, una ayuda que yo le doy al usuario, y el usuario que se busque la vida. Esto, tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Pero claro, para hacer esto, ese es el proyecto que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz. Para hacer esto necesitan cambiar la ley. Y es ahí donde está la urgencia del problema. Y lo están haciendo cambiando la ley de la seguridad, del servicio a domicilio, la están cambiando a través de las enmiendas a los presupuestos autonómicos, que se están ya. De hecho, ayer aprobaron esos cambios en la mesa del Parlamento. Están cambiando una ley que lleva desde el 2019, una anterior también, y están cambiando también la del catálogo de servicios que la aprobaron el año pasado, ¿no? Todas esas leyes hablan de que tiene que ser
la administración pública la que dé ese servicio y claro, la están modificando para poder después hacer eso sin consultar con nadie, absolutamente con nadie. Cosa que tendría que hacerse cuando tú modificas una ley, lleva unos procesos. Bueno, pues a través de enmiendas por los presupuestos, es que esto también se puede hacer a nivel del Estado, sí, ¿no? sí, Presupuesto sí, general, sí, no, sí. pero a través de los autonómicos tú también puedes cambiar esas leyes en determinados artículos y están cambiando precisamente aquellos que van a permitirles que totalmente sea privatizado. ¿Cómo nos quedamos bueno, las trabajadoras, porque son mayoritariamente trabajadoras, se quedarán siendo parte de las empresas, ya no van a tener, si el ayuntamiento quiere lo pueden tener, pero si no, se desvinculan totalmente de ellas, con lo cual sus puestos de trabajo pues ya no están tan garantizados. Claro. ¿Y cómo quedamos los usuarios? Pues muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, porque... y esto es complicadillo, a lo mejor no lo explico bien, pero intentaré. Vamos a intentarlo. Las personas usuarias, en estos momentos, tenemos una vinculación con el ayuntamiento. El ayuntamiento pues, nos hacen los estudios, las trabajadoras sociales, y nos dan el servicio. No tenemos nada más que hacer. Recibimos el servicio, de hecho el ayuntamiento es quien llama para ver cómo te va, cómo no te va. Bueno, ahora no. Ahora lo que va a hacer es, te da una ayuda, pero una ayuda que tú no vas a ver, una ayuda económica. Esa ayuda va a ser con pago indirecto, es decir, la recibe la empresa, no la recibes tú, pero va a contabilizar como renta tuya. Esto nos lleva a un grave problema como personas pensionistas, porque esa ayuda puede ser superior incluso a tu pensión, por ejemplo. La mayoría son pensionistas, ¿no? De las personas que reciben. Entonces, vamos a suponer, yo tengo una pensión no contributiva, mi pensión es de 517 como máximo, porque no tengo otros ingresos, mi pensión mayor es esa. Si yo después voy a recibir una renta que puede ser de 600 euros mensuales, porque mínimo me puede salir eso el servicio, si me lo sumas a la pensión no contributiva, yo no tengo derecho a esa pensión no contributiva. Claro. Porque supero el máximo que me permiten de renta. Y parece ser que ese dinero que te van a dar de ayuda no está exento del IRPF. Ni del IRPF, ni de ser como renta tuya. Por ejemplo, yo puedo recibir, teniendo una pensión no contributiva, una ayuda de alquiler, pero esa ayuda de alquiler no se me contabiliza como renta. Claro. O una ayuda de alimentos, tampoco se me contabiliza como alimentos, pero es como renta, pero esta sí se me va a contabilizar como renta. Claro, pero eso, por un lado, ese dinero no lo ve el pensionista, no lo ve la empresa que le va a derivar esos servicios de atención domiciliaria. Pero la persona pensionista, a la hora de hacer una declaración, a la hora de pedir ciertos trámites a los que tiene derecho, dígase descuento en la luz, pues va seguramente a dejar de recibirlo porque se supone que recibe más dinero. En el caso de la pensión no contributiva, dejarías de recibir la pensión no contributiva. O sea, que se queda sin nada. Porque tu renta no puede ser superior a 7.000. Claro, pero eso es obligar también tu pensión no contributiva o desaparece o baja muchísimo. Pero si tienes una contributiva, yo por ejemplo, puedo tener una contributiva de 500 euros, soy viuda y puedo recibir un complemento a mínimo que se llama para llegar a la pensión mínima de 800 y pico. Vale, pero si mi renta sube con esta otra, ese complemento a mínimo lo puedo perder o bajar. Es decir, que lo que yo recibo mensualmente bajaría. Eso es una de las consecuencias que puede tener este tipo de fórmulas que están buscando, ¿no? La otra consecuencia es que ya yo me tengo que buscar la vida con las empresas. Yo tengo yo seré ahora quien, no el ayuntamiento, sino yo directamente quien contrata a la empresa. Me convierto en contratante. Por lo tanto, mi vínculo con la empresa ya no es de usuaria, sino es de contratadora de un servicio.
Y esto tiene sus repercusiones también, porque normalmente las personas que necesitan esa ayuda no están para estar buscando una empresa, no están, y aunque me la adjudico yo puedo cambiar o necesito cambiar porque no me está dando los servicios. Y entonces te vas a ver con 10.000 ofertas a lo mejor, que no sabes ni cuál elegir, en unas condiciones en las que tú eres dependiente, claro, porque dependes de, ¿no? Entonces, nos va a convertir en usuarios contratantes como si yo te contrato un servicio privado. Realmente es eso. Yo estoy contratando como quien un contrata servicio el gas o el teléfono. Privado, sí. Pero con un dinero que además yo que no veo. Que no ves, que no es tuyo realmente, no figura, no. Suma en lo tuyo sin pero verlo ni disponer de él. Con lo cual mucha gente no se enterará. Con lo cual mucha gente tampoco se entera de que tiene que hacer obligatoriamente, y ahora sí tendría que hacer obligatoriamente declaración a Hacienda. Incluso le puede salir hasta pagar. Claro, lo que sí. aquí pueden entrar más cosas. Puede entrar que tú tengas que estar pagando un IVA. Digo, un IJIC. Que tengas que estar pagando un IJIC, ¿no? Es decir, que no, porque María, tú eres contratante. Carmiaco, esto puede llevar a que mucha gente prescinda de ese servicio de atención domiciliaria y se lo coman las moscas en su casa. Claro, yo sí me veo en la situación esta de que mi pensión, que ya puede ser escasa, me voy a quedar sin ella o me va a bajar, te digo, no, mira, necesito comer. Claro, ¿no? Claro, porque es comer o no comer, no es otra historia, porque tampoco estamos hablando de pensionistas que cobren 1.000 y pico, sino... Claro. Estamos hablando de, bueno, podríamos hablar mucho más de lo que es el sistema en Santa Cruz, que lo tienen como muy trabajado, pues lo ¿no? dejamos para Y después está el otro grave peligro, porque esas son, digamos, las que nos da el ayuntamiento, pero después están las también que recibimos a través de dependencia, de la ley de dependencia, ¿no? Que también quieren privatizarlo. Pues nos quedamos, lo apunto para la próxima semana y seguimos hablando de este tema porque es muy necesario. Esta tarde no, mañana tendremos una reunión de todos los colectivos que queramos estar presentes en el espacio 105 a las 6 de la tarde, porque nos parece que este es un tema muy grave y que tenemos que, como posibles usuarios o usuarios, tenemos ya que empezar a decir que no. Pues nos quedamos con eso. Carmiaco Pérez, como siempre, mil gracias. Muchas gracias estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.